Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Pineda Alpizar, soy alumno de la Universidad Tecmilenio Campus Ferrería y en esta ocasión les voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial con respecto al ejercicio 10 del mundo contemporáneo. Como introducción, vamos a hablar acerca de factores importantes que ocurrieron ya al final de la Guerra Mundial, así como también analizaremos lo que pasó después de esta y también hablaremos un poco de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 6 de junio de 1944. Fecha importante que se le conoce como el Día D. En esta fecha, los aliados invadieron Francia, a través de Normandía, logrando expulsar a los alemanes de Francia. 25 de agosto de 1944. Después del Día D, se consumó la ocupación del territorio francés con la liberación de París. De esta manera, Alemania comenzaba a perder terreno. Estaba encerrada en dos frentes. Por un lado, Estados Unidos lo encerraron en el oeste y los soviéticos por el este. 16 de abril de 1945. Los soviéticos llegan a la ciudad de Berlín, así dando pie a la última gran batalla de esta guerra. 25 de abril de 1945. Soviéticos y estadounidenses logran dividir los últimos territorios alemanes en dos partes. La guerra estaba prácticamente terminada. 30 de abril de 1945. Al saber el gran avance de los soviéticos en territorio alemán y la virtual derrota, Hitler decide suicidarse, o al menos es lo que los datos de la historia nos hacen creer. 2 días después del supuesto suicidio, los alemanes decidieron rendirse. La guerra para ellos había terminado. 7 de mayo de 1945. Estaba terminado. La derrota era inminente. Las últimas fuerzas alemanas se fueron rindiendo poco a poco. La Alemania nazi había colapsado. 6 de agosto de 1945. Era la venganza por lo ocurrido en Pearl Harbor. Cargada con uranio 235, bautizada como Little Boy, cae la primera bomba nuclear en Japón, específicamente en Hiroshima. 3 días después, con uranio 239 y bautizada como Fat Man, cayó la segunda bomba en Nagasaki. 15 de agosto de 1945. Era oficial. La guerra había llegado a su fin. Japón hacía de manera oficial su rendición. Roosevelt de Estados Unidos, Churchill del Reino Unido y Stalin de la Unión Soviética se reúnen para decidir el futuro de Europa, ya terminada la guerra. Se hacían planes para dividir a Alemania en 4 zonas: una francesa, una estadounidense, una británica y una soviética. En 1947, debido a las diferencias de los países, no se pudo concretar el plan de tener dominio conjunto sobre tierras alemanas. Es por eso que las zonas británicas, francesas y estadounidenses unificaron en 1949 la República Federal Alemana. Meses después, los soviéticos lo hicieron con su parte llamada República Demócrata de Alemania. Esto se dio por la causa de la división de Alemania por el muro de Berlín. Estaban en las ruinas prácticamente. Los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki fueron fatales para la nación nipona. Su producción agrícola reducida casi por completo. Casas, edificios, personas muertas, infecciones causadas por la radiación de las bombas. Japón dejaba de ser una nación importante en esos tiempos, esperando volver a crecer de las cenizas. Su alianza con Alemania al parecer no fue de lo mejor para ellos. Alemania fue la que inició todo, pero fue Japón la que se llevó la peor parte. Era un país devastado por la guerra. Al contrario de Japón, se vio beneficiado de la guerra. Consiguió ser la potencia líder de la época. Era la nación del momento.
Los países sentían incertidumbre de lo que podría hacer con lo visto en los ataques a Hiroshima y Nagasaki. Tuvo un espectacular auge, principalmente en el sector industrial, con un crecimiento de su Producto Interno Bruto del 10% anual. Era acreedor de la mayoría de los estados. Controlaba 2/3 del total de reservas mundiales de oro. Pero al finalizar la guerra, otro problema se veía venir. Los intereses personales de esta nación comenzaban a tener problemas con otra potencia del momento. Causada por sus egos como potencias mundiales, se vio una guerra por venir de quién era el mejor, si Estados Unidos o la Unión Soviética. Antes de dar paso al siguiente punto, es importante aclarar las definiciones de los dos conceptos como son el comunismo y el capitalismo. El capitalismo consiste en un régimen de bases económicas en el cual la titularidad de los recursos de producción es de única y exclusivamente de carácter privado. Esta forma opera en base al beneficio mientras que las decisiones financieras se toman en función de dos puntos, la inversión de capital y el trabajo asalariado. La comercialización y los valores de bienes y servicios resultan establecidos y condicionados por alguna forma de libre mercado. El comunismo es la formación de una sociedad donde no existan clases sociales, donde los medios de producción sean únicamente de propiedad común. Esto implica que la propiedad privada de dichos medios no existiría, lo que llevaría el poder a la clase trabajadora. Esta busca la abolición del Estado. Todo está representado de manera libre. Se empezaban a perfilar choques entre dos corrientes, la capitalista y la comunista. Todo había quedado dividido por la causa del conflicto entre dos grandes potencias, los estadounidenses del lado del capitalismo y los soviéticos del comunismo. El campo militar fue un factor en el que prácticamente ambos dominaban. Sus egos como potencias crecían cada vez más, siempre en constante lucha por ver quién domina o es el mejor en el mundo. Así que era una relación distante, con el objetivo de solamente competir. Al ver que la Unión Soviética dominaba desde los Balcanes, Yugoslavia, hasta el Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, Estados Unidos formuló el Plan Marshall, el cual era un paquete económico destinado a ayudar a las naciones europeas occidentales a reconstruirse y a recuperar su estabilidad económica. Este plan logró $17 billones a la causa europea, permitiendo la reconstrucción y el establecimiento de la economía en el mercado libre, favorable para los intereses de Estados Unidos. El dinero fue distribuido para Gran Bretaña, Francia, Portugal, Italia, Alemania Occidental, Suecia, Noruega y Dinamarca. El 4 de abril de 1949 se estableció la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar de países occidentales formada principalmente por Francia, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Portugal. Al ver los sucesos establecidos, la Unión Soviética crea su propia alianza militar establecidas a través del Pacto de Varsovia, firmado en 1955 y conformado por la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania. Esto solo era el inicio de una larga carrera, por ver quién era el mejor de dos bloques. Era una tensión creciente entre dos de las más grandes naciones del mundo, con tratos hipócritas entre ambos, pero siempre con la intención de despedazar al dominio del otro. A continuación, se harán dos entrevistas. Para comenzar, entrevistaremos a Baelia Lira Chávez, de 64 años, y mi abuela materna. ¿Qué fue determinante para la derrota de Alemania y Japón? Considero que al estar los aliados cada vez más fortalecidos con otros países, empezaron a invadir Alemania por un frente y los rusos por el otro frente. Entonces eso fue lo que considero que debilitó mucho a Alemania. En cuanto a Japón, fue el hecho de haber estado aliado con Alemania, y la invasión que hicieron a Pearl Harbor fue el detonante para que les invadieran con las bombas en Hiroshima y en Nagasaki. ¿Qué país crees que fue el más beneficiado y cuál fue el más perjudicado? En una guerra, todo mundo pierde, pero en este caso, el que más perdió en Europa fue Alemania, y de los más perjudicados, el país al final del camino fue Japón, porque perdió tierras, perdió terreno y sobre todo perdió aspectos de salud con su gente. Y el que más beneficiado salió fue Estados Unidos, más que Inglaterra y Francia. ¿Qué cree usted que hizo estallar la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética?
Con base en lo anterior, considero que Estados Unidos, al ver el poder tan inmenso que adquirió con la invasión a Japón, empezó a empoderarse en Europa y en otros países, abusando de su régimen capitalista. Puso varias empresas y capitales en otros lugares en donde Rusia nada más se concretó a su terreno. También pienso que es parte del terreno tan grande que tiene Rusia en extensión, y Estados Unidos cada vez quiere tener más terreno para sus beneficios propios. De ahí que se empiezan a desarrollar en ambos países la gran potencia de armamento que en la actualidad con la que se cuenta. La segunda persona que entrevistaré es Raúl Hernández Lira. Tiene 27 años y es mi tío. ¿Qué fue determinante para la derrota de Alemania y Japón? Yo creo que algo determinante para la derrota de Alemania y Japón fue, por una parte, la intervención de Estados Unidos en la guerra, porque pues hacer Estados Unidos un país que no estaba cerca de Europa, tenían una ventaja ya que su territorio no estaba afectado, y por otra parte fue que Alemania pues nunca pudo llegar a doblegar a Rusia. ¿Cómo logró Europa recuperarse en lo económico después de la guerra? Pues Europa se logró recuperar, principalmente Francia e incluso otros países, derivado de los préstamos que Estados Unidos les dio a esos países, ¿no? Estados Unidos vio una ventana de oportunidad y estaba pasando por un buen momento económico, entonces empezó a prestar dinero a los países europeos, y con base en eso, pues Europa se pudo ir recuperando poco a poco. ¿Se aprendió algo de esta guerra? Se aprendió bastante de la guerra. Yo creo que nunca antes se había visto cómo una persona o una ideología puede causar tanto daño, y cómo, pues aún y con que la ideología que adopte esta persona sea tan contraria a los principios de humanidad y de respeto, pues pueden haber otras personas que la pueden adoptar también. Creo que se aprendió mucho de cosas malas, y pues espero que haya sido un ejemplo para que nunca más vuelva a pasar. Bueno, como conclusión personal, quisiera decir que al analizar este video, al hacer este video, nos dimos cuenta de todo el caos que se desató a lo largo del mundo, dejando a países muy mal económicamente, a la gente también muy mal, aterrorizada después de ver todo lo que ha pasado, de las millones de personas que murieron. Y creo que es momento de, en lugar de estar viendo por una guerra de todos los países, considero que tendríamos que unirnos, que todos los países se deberían unir en una causa por mantener la paz y mantener un orden económico, social, político, y así evitar otra guerra. Bueno, así es como concluye este video. Espero que les haya servido y les haya gustado mucho. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.